Cuando en la generación anterior se llegó al tema del átomo, el profesor James Clerk Maxwell marcó la pauta completamente al pie de la letra. Como redactor de la incomparable 9ª edición de la Enciclopedia Británica, su artículo sobre el átomo no fue solo la ciencia más avanzada de su tiempo, sino que además resumió un conjunto de especulaciones filosóficas que se conocían desde la Edad de Oro. 4 siglos antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócrito vio los átomos como partículas autopropulsadas y moviéndose en el vacío. Pero Aristóteles no vio las cosas de la misma forma que Demócrito, de forma que el tema quedó cerrado, hasta que, más tarde, en el Renacimiento, surgió Galileo para revivirlo. Hacerlo revivir. Le siguieron por el mismo camino Boyle, Descartes, Newton y muchos otros científicos, incluido Maxwell. En propias palabras de Maxwell, en los tiempos modernos la existencia de los átomos se ha hecho notar una vez más entre las investigaciones científicas. John Dalton había realizado una de las más notables investigaciones. En 1807 este químico inglés estudió las combinaciones químicas de los elementos químicos y se llegó a proponer la ley de las proporciones definidas y múltiples. Cuando dos sustancias se combinan en una reacción química, lo hacen en cantidades cuyas masas están en razón del cociente de números enteros pequeños. La implicación estaba clara. Para poder combinarse en esas determinadas proporciones, las sustancias debían contener partes últimas o átomos. La idea de Dalton, sin embargo, no careció de dificultades. Una de las más importantes fue resuelta por un químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Primeramente, Avogadro se dio cuenta de que incluso los gases más simples, tales como el oxígeno puro o el nitrógeno puro, estarían compuestos no por átomos individuales, sino por combinaciones de átomos llamadas moléculas. Cualquiera que sea la unidad más pequeña de cualquier gas, decía Avogadro, refiriéndose a átomos o moléculas, un determinado volumen de gas tendría el mismo número de ellas. Con el tiempo, esa cantidad llegaría a ser conocida como el número de Avogadro, y hallarlo llegó a ser un paso vital en el desarrollo de la teoría atómica. En palabras de Maxwell, el diámetro y la masa de una molécula son por supuesto muy pequeños, pero de ningún modo infinitamente pequeños. Unos 2 millones de moléculas de hidrógeno en hilera ocuparían 1 milímetro. El conocimiento de Maxwell provenía de la teoría de los gases y del análisis de sus propiedades, viscosidad, capacidad de conducir el calor o, en este caso, el tiempo que necesita una clase de átomos para trasladarse una determinada distancia entre los átomos de otro gas. Evidentemente, eso dependería de la velocidad de los átomos al moverse, de los separados que estuvieran y, sobre todo, del tamaño de cada átomo o molécula individual. A ese conocimiento, al tamaño de un átomo, Maxwell pudo añadir otros conocimientos que se habían obtenido con la utilización de un nuevo instrumento, el espectroscopio.